Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a Diálogos Podcast. Hoy tenemos un nuevo capítulo, obviamente me acompaña alguien para mí muy importante, un hermano, pero más que hermano, amigo, Josu. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Bien, yo estoy muy bien. Muy emocionado, tío. Tengo tanta emoción que tengo miedo de llorar. ¿Sabes por qué he empezado suave? ¿Por qué? Porque esto sale a las 8 de la mañana. Entonces, imagínate el que está en el coche, de repente nos ve a tope ahí. Hay que animarlo, hay que Pero animarlo. hay que animar, claro. Hoy, Josu, hablamos de Hechos 15. Hoy tenemos un temazo, Llegamos al núcleo de Hechos. Hechos tiene 28 capítulos. O sea, llegamos a Hechos 15. Y es súper importante. Porque hay un poco de movida aquí. Y ya vamos a meternos ya, porque los 15 minutos vuelan. Entonces... Tienes el tiempo, ¿no? Sí, claro que lo tengo. Lo tengo aquí, no te preocupes. Perfecto, pues Entonces, volvemos rápidamente. Estamos en Hechos 15. ¿Qué pasa en Hechos 15? Aparece un tipo ahí de personas, judíos, un poco así, que van en contra, ¿no? De la idea de que Cristo es suficiente para ser salvo. Entonces, por eso Hechos 15 es tan importante. Pero vamos a leer el versículo 1. Vale. Voy a leerlo, ¿vale? Dice así: entonces, algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos diciendo lo siguiente: si no se circuncidan, de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¡Qué fuerte, tío! O sea, ahora mismo acaba de empezar el 15 y está en juego la gracia. O sea, ahora mismo está en juego en lo que tú y yo creemos. Claro. Te hago una pregunta, tío. ¿Cristo es suficiente? Bueno, esta gente, como dice, seguían la ley. Dice conforme al rito de Moisés. El rito, sí. Es decir, ellos no eran seguidores de Jesús de Nazaret, ellos eran seguidores de Moisés. Ahora, nosotros no somos seguidores de Moisés, ni seguimos a ningún padre, vamos a decirlo, de la ley. Nosotros seguimos a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, él dijo que él no vino a abolir la ley, él vino a cumplirla. Entonces, cuando Jesús cumplió la ley en la cruz y después resucitó, significa de que todo, absolutamente todos los mandamientos, todos los decretos que en el Antiguo Testamento habían, en Jesús, quienes creemos y ponemos nuestra fe en Él, pues realmente está todo hecho, está todo cumplido. Ahora, entonces, esa es la esencia del Evangelio. No se está poniendo en juego la gracia solamente, se está poniendo en juego también el Evangelio. Wow. Es decir, este día, si no se hubiera solucionado bien, el cristianismo no hubiera existido. ¿Por qué? Porque esta gente estaba diciendo, Jesús no es suficiente para ser salvos. ¿Por qué esta gente no era salva? Esta gente decía, Jesús está bien, pero metámosle algo más. Jesús solo no es suficiente para encontrarse con Dios. Entonces, el Evangelio muere cuando nosotros le ponemos un pero por delante a Jesús. Jesús está bien, sí, pero tienes que ponerte este estilo de ropa. Jesús está bien, sí, pero tienes que hacer estos ritos. Sí, Jesús está bien, pero tienes que venir todos los días a la iglesia, si no, no eres salvo. Entonces, cuando nosotros ponemos algo por delante de Jesús, estamos matando el Evangelio. Porque el Evangelio es esto: Jesús más cero significa igual a todo. Buah. Porque Jesús lo es todo. Entonces, Jesús, claro que basta, pero para esta gente no. Es que surge una pregunta realmente, y es si verdaderamente la salvación es un regalo o es una recompensa. Pues todo el Hechos 15 podemos ver que después aparece Pedro hablando de Cornelio, y él se da cuenta de que Cornelio no hizo nada, por así decirlo, laborioso para decir, oye, pues Dios ha venido a mí porque he hecho obras. Todo lo contrario. Como dice el texto, por la fe el justo vivirá. Cornelio solamente creía y tenía una actitud de creer en ese Dios. Un hombre gentil, muy gentil. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La salvación es un regalo. La gracia es un regalo que el Señor nos ha dado. Porque Tim Keller decía, yo no tengo que trabajar para que Dios me ame. Dios ya trabajó y yo tengo que tener fe en ese trabajo en la cruz y por eso Él me ama. Me gusta, tío. Me gusta, y vamos a ir con las palabras de Pedro ahora mismo. ¿Vale? Vamos a ir del 9 al 11, vamos a ser bíblicos. Dice así: y no hizo ninguna diferencia entre nosotros. Es un poco del discurso de Pedro, ¿vale? Dice así: y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Este es mi favorito. Pero bueno, continúa. Ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios? Colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y aquí va el 11, creo que es tu favorito. Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo
que ellos, Josu, ¿por qué ese pronombre? Muy importante cómo Pedro dice, de igual modo que ellos, y está señalando a los gentiles que están poniendo su fe en Jesús y han encontrado la salvación y han sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, no está diciendo de igual modo como nosotros. Pedro no está apuntando a que el modelo de salvación lo tienen los judíos. Todo lo contrario, no eran salvos, porque no seguían a Jesús. Ellos seguían a Moisés, ellos seguían la ley. Y la ley fue dada no para salvarnos, sino para enseñarnos que necesitamos un Salvador, pero rápidamente ya. Que la ley al final es... Había un amigo que lo decía muy claro. La ley es como ese profe de niños, un pedagogo, ese típico profe que te enseña a leer, a escribir, claro. Pero esa no es tu carrera final realmente, pero te orienta. ¿Te orienta hacia dónde, Josu? Te orienta a encontrarte con tu yo impotente. Pero no te salva. Efectivamente, qué voz tan fuerte has puesto. Sí, es que me gusta, porque quiero estar como los judíos. Así, o sea, imagínate, tío, esta gente, tío, me parece muy fuerte, o sea... Estaban obsesionados con la circuncisión. O sea, no era algo visible. Seguramente que decían, ¿cómo harían para ver si alguien estaba circuncidado o no? ¿Tú no has hecho esa pregunta? Esta gente está obsesionada con... Estaban obstinados, tío. Está obsesionada con el miembro de la gente, ¿sabes? Miembro es decir, viril, tío, enséñame a ver si eso no es o no es. ¿Y cuál es el problema? Que ellos estaban poniendo cargas que nadie pudo soportar. Por eso, como nadie pudo soportar, Jesús en la cruz cargó todas nuestras cargas. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, encontramos salvación. Como lo decía bien Martín Lutero. Él decía, la ley es un martillo que nos rompe para darnos cuenta de lo impotente e insignificante que somos y que necesitamos de la gracia de Dios. Y solamente en su gracia yo puedo encontrarme. Entonces, el modelo a seguir de salvación no está en los judíos, está en los gentiles que están poniendo su fe en ese Jesús. Hay que seguir a Jesús, no la ley. Porque la ley nos apunta a que somos insignificantes, impotentes y que lo único que nos puede salvar es un Salvador. Y ese Salvador tiene nombre, Jesús de Nazaret. Momentazo, tío, momentazo. Yo te he visto los vídeos, y esto es un momento reel, ya te lo digo yo. Así que apuntemos por ahí, momento reel. Pero bueno, Josu, continuemos porque el tiempo vuela. Claro. Pedro habla, pero se añade alguien también al discurso. Este es Jacobo, el hermano de Jesús, si no me equivoco. Sí. Un hombre muy importante en la sinagoga como tal. Y hay algo en su discurso que a mí me gusta. Él cita al profeta Amós. Porque claro, los judíos pensaban que esto era algo adicional, el tema de los gentiles. Que el Señor se había olvidado de ellos. Claro. Pero aquí Jacobo cita a Amós. Pero también cita 4 instrucciones. Una sobre la inmoralidad sexual, no comer de lo estrangulado, el tema de la sangre. Te hago una pregunta, Josué. ¿Está Jacobo intentando decir a la gente que estas instrucciones son los nuevos mandamientos de los gentiles? ¿O va algo que trasciende más allá y es como una manera de unificar? No sé. ¿Por qué Jacobo cita estas 4 instrucciones? Muy bien. Estas 4 instrucciones lo encontramos en el 28 y 29. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí son las que tú dices. 29 dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, 28 y 29 también, sí, es verdad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué estos 4, tío? Jacobo tenía un corazón extremadamente pastoral. Y él sabía que habían 2 vertientes. Una eran los judíos que habían creído en este Jesús, pero venían con mañas, venían con trasfondo. Por eso estaban imponiendo cargas en estos gentiles, que era la otra vertiente, que venían sin nada. Habían creído en el mensaje del Evangelio y dijeron, oye, pues genial, increíble, que solamente por gracia aceptarlo. Entonces, Jacobo sabía que si ponía una verdad, si esa verdad sí o sí iba a implementar o iba a sumarle a un grupo y ese grupo se iba a exaltar más que el otro. Entonces, Jacobo hace algo que es lo que quiero que aprendamos y esto es momento reel. La iglesia tiene que estar unida, pero Dios no la quiere uniforme. Es decir, Dios promueve la unidad y anhela que todos en la iglesia estemos unidos, pero no quiere que estemos uniformes. Es decir, Dios le encanta cada historia de cada uno de nosotros, le encanta cada característica, cada pensamiento, pero eso no nos puede hacer que no nos unamos en el amor del Señor. Entonces, Jacobo con lo que él está haciendo es trayendo unidad,
pero está pidiendo que no seamos uniformes. Le está diciendo a los gentiles, señores, no los hagamos como nosotros. Nosotros hemos tenido nuestra historia, ahora dejemos que ellos tengan su historia con nuestro Dios, porque Dios los trata de otra manera. Entonces, unidad no es lo mismo que uniformidad. Lo que Dios anhela es unidad, no uniformidad. No es que todos seamos clones y nos parezcamos todos. Lo que Dios quiere es que nos mantengamos unidos a pesar de ser diferentes, porque lo somos. Pero Dios no le asusta nuestras diferencias. Todo lo contrario, provoca que nos unamos más. Me gusta sobre cómo hablas sobre la unidad y la uniformidad, ¿no? La gran diferencia que tienen ambas. Claro. Pero pasa algo aquí, Josu. Ya yendo al final del 15, Vale. Pablo y Bernabé discuten, tío. Por decirlo de alguna manera, hay un tipo de contienda, una discusión no pequeña, por una persona llamada Marcos, un tío un poco traidor, porque no quiso ir con ellos al inicio y ahora sí. Te hago una pregunta, tío. Pablo y Bernabé, cada uno tuvo una decisión diferente. Pablo decide continuar el viaje. Bernabé, hijo de consolación, haciendo justicia a su nombre, decide quedarse con Marcos. ¿Quién actuó bien? Bueno, no se trata de quién actuó bien o quién lo hizo mal. Es trampa, sí. Lo que se trata es que en Hechos 15 es hermoso cómo Lucas, que es el escritor, según los teólogos, cómo en este mismo texto y en este mismo capítulo nos coloca dos cosas. Número uno, el gran acuerdo, un acuerdo doctrinal. Pero después vemos dos hombres de Dios, dos personas llenas del Espíritu Santo que no llegan a un acuerdo. Es decir, el gran acuerdo lo vemos al principio de los versos de Hechos 15. Pero después vemos a finales de Hechos 15 el gran desacuerdo entre dos titanes de la fe, Pablo y Bernabé. Pero aquí hay algo interesante, y es que Pablo era una persona que tenía un carácter bastante fuerte. Bernabé, como lo dices tú, era hijo de consolación, o sea, su máxima expresión era consolar. Tío pastoral. Pablo no, Pablo era un tío que iba para adelante. Entonces, Pablo quería edificar la misión. Para él no había cosa más mala que parar la misión. Él quería seguir extendiendo el reino. Pero Bernabé tenía otro toque. Bernabé quería edificar a las personas. Por eso es hijo de consolación. Él está enfocado en consolar. No quiero quedarme atrás en la misión sin que nadie se quede. Quiero que todos vayan conmigo. Entonces, ¿es bueno uno y es bueno lo otro? Los dos juntos es necesario. Son necesarios. Son necesarios. Entonces, no lo hizo mal ni lo hizo mal el otro. Lo que estamos aquí viendo es que necesitamos apuntar a la misión, tener dirección, pero no tenemos que dejar a un lado la consolación, la gracia, el amor a las personas. Una iglesia que solamente vive en la gracia es una iglesia que pierde la dirección. Pero una iglesia que vive bajo la verdad, pero sin gracia, se vuelve, vamos a decir de una manera, algo religioso, algo estático. Porque después tú ves a Pablo en 2 Timoteo que dice, tráeme a Juan Marcos, que me es necesario para la misión. Es decir, el apóstol Pablo nunca despreció a Juan Marcos. Tenía sus cosillas, sino que después se dio cuenta de que no puede haber solamente verdad. Tiene que haber siempre gracia, verdad y gracia. Pablo tenía una prioridad en su propósito y Bernabé tenía otra, pero ambos eran válidos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de un exponente que dice que nosotros somos la sal del mundo, o así lo expresó Jesús, ¿no? Y es verdad que la sal se compone de dos componentes, ¿no? El cloruro y el sodio. Por decir de una manera, la gracia y la verdad. La verdad sin gracia es una dictadura total. Y la gracia sin verdad, ¿qué es? Es un cachondeo total también. Claro. Entonces, si tú te tomas solamente el cloruro o solamente te tomas el sodio, de ambas maneras acabas muriendo inmediatamente. Y creo que en la vida del cristiano funciona exactamente igual. Entonces, creo que necesitamos Pablos, pero también Bernabés en nuestras iglesias, porque estamos llenos de Marcos. Así es. De gente que lo ha dejado y quiere volver. Entonces, bueno, Josu, hemos llegado al final del podcast. Es una pasada. Creo que la gente tiene que ver Hechos 15, tiene que poder ver este podcast porque hablan de tres temas muy importantes. La gracia, cómo convivir con los hermanos y cómo la misión no para. Y yo metería uno rápido, y es tipo de liderazgo. Hechos 15 nos revela el nuevo tipo de liderazgo que debemos tener como iglesias. Y es un liderazgo en donde no se trata de que un cacique recibe toda la revelación y lo transmite a la iglesia. No, es un liderazgo horizontal. Wow. No es vertical solamente, es horizontal. ¿Y dónde está lo importante del liderazgo horizontal? Que le da protagonismo a la teocracia. Es decir, Dios es el que ratifica lo que se queda en consenso en el grupo. No es que voto yo, no es que tal, no.
La palabra nos habla, desde la palabra encontramos la verdad y el Espíritu Santo lo corrobora. Eso es el nuevo tipo de liderazgo. Un liderazgo en donde todos participamos, pero al final el que ratifica la palabra, el que ratifica la orden es el Espíritu Santo. Por eso dice, le pareció bien al Espíritu Santo. Eso es importante. Qué bueno, Josu. Bueno, vamos a cerrar este capítulo. Ha sido un placer poder compartir contigo y creo que la gente le va a nutrir un montón. Me despido de ellos. Si has llegado hasta este punto, te pido que te suscribas, que actives la campanita para que cada semana puedas disfrutar de un capítulo semanal. Y creo que es súper importante que esta semana puedas leer la palabra y aprender de Hechos 15. Súper necesario. La gracia. Nos vemos la semana que viene. Chao.